Mientras me cambiaba de ropa, mi hijastro entró inesperadamente en mi habitación. Lo que sucedió después fue algo que jamás habría imaginado, algo tan inesperado y emocionante que sentí la necesidad de compartirlo contigo. Me llamo Gabriela y todo esto ocurrió hace menos de un mes. La casa estaba en silencio, tranquila. Durante años la había considerado mi hogar, pero últimamente el eco de mis pasos en las habitaciones vacías hacía que se sintiera ajena, como si ya no encajara en ella. Mi esposo, Adrián, es un hombre de negocios exitoso, dedicado, ambicioso, pero totalmente absorbido por su trabajo. Aunque admiraba su determinación, eso había creado una distancia entre nosotros. Sus largas jornadas en la oficina y las constantes llamadas nocturnas me habían hecho sentir invisible, como si fuera un simple detalle en su mundo perfectamente organizado. Nuestras tardes juntos se habían vuelto predecibles hasta el hastío. Él sentado en el sofá revisando correos o tomando notas en su agenda, mientras yo fingía estar interesada en un libro o un programa de televisión que realmente no estaba viendo. Ya no había miradas prolongadas, ni caricias cálidas, ni susurros nocturnos. Compartíamos el mismo espacio, pero vivíamos en mundos completamente separados. Cuando Mateo, mi hijastro, regresó a casa después de terminar la universidad, fue como un soplo de vida en el hogar. Había madurado, convirtiéndose en un joven seguro y atractivo, con un encanto natural que contrastaba con la actitud distante de Adrián. Mateo era atento y amable, siempre ofreciéndose a ayudar con la cena o acompañarme mientras tomaba mi té por las noches. Su presencia llenó algunos de los vacíos en la casa, aunque me convencía de que era solo una cuestión circunstancial. La soledad puede hacer que cualquiera anhele conexión, incluso si es pasajera. Pero la verdad era más difícil de admitir. Había algo en Mateo que me inquietaba, una atracción magnética que no podía explicar del todo. A veces sorprendía su mirada fija en mí un instante más de lo debido o sentía cómo al pasar junto a mí en la cocina su roce era ligero pero intencionado. Sin embargo, desechaba esos momentos como inofensivos, achacándolos a mi imaginación. Después de todo, ¿no estaba él simplemente siendo amable? Esa tarde, los rayos del sol se filtraban por las persianas de mi habitación, proyectando largas sombras en el suelo de madera. Me encontraba frente al espejo, mirando mi reflejo. Tenía la blusa desabrochada a la mitad, dejando entrever el delicado encaje de mi sostén. Suspiré mientras pasaba una mano por mi cabello. Solía sentirme hermosa, deseada, pero el tiempo, la rutina y el desinterés habían apagado esa sensación, dejando un vacío que no lograba llenar. Me quité la blusa y alcancé la bata de seda colgada en el borde de la cama. El tejido fresco contra mi piel era un pequeño lujo en un día monótono. Mientras desabrochaba el sostén, el repentino crujido de la puerta al abrirse me sobresaltó. Mi corazón se aceleró mientras me giraba rápidamente, sujetando la bata contra mi pecho. Ahí estaba Mateo, parado en el umbral, su expresión congelada entre la sorpresa y algo que no podía identificar. Sus ojos se abrieron ligeramente, alternando entre mi rostro y la bata que apretaba con fuerza frente a mí. Lo siento, balbuceó, dando un paso atrás. Su voz sonaba tensa. No quería, pensé que estabas abajo. Tragué saliva, con el pulso desbocado. No pasa nada, logré decir, aunque mi voz temblaba. No te oí entrar. Acabo de llegar, respondió rápidamente, desviando la mirada hacia el suelo, como buscando un lugar seguro donde posar los ojos. No quería interrumpir. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros parecía cargado, denso con una tensión no dicha. Sentí el calor en mis mejillas extendiéndose hasta mi cuello. A pesar de lo incómodo de la situación, había algo en su mirada que hacía imposible apartar los ojos. No interrumpiste, dije finalmente, forzando una risa nerviosa. Solo me estaba cambiando. Claro, respondió él con la voz tensa. Yo mejor te dejo. Se giró para irse, pero mi voz lo detuvo antes de que pudiera pensarlo mejor. Espera. Se quedó quieto, girando ligeramente la cabeza hacia mí. ¿Sí? Dudé, insegura de lo que estaba a punto de decir. Mi mente buscaba a toda prisa una excusa para retenerlo allí, aunque sabía que no debería hacerlo. Es agradable tenerte aquí, dije finalmente, dejando que las palabras salieran apresuradamente. La casa se siente menos vacía. Se giró lentamente, apoyándose contra el marco de la puerta.
Su expresión se suavizó y la tensión en sus hombros desapareció. Me gusta estar aquí, dijo simplemente, es agradable. La sinceridad en su voz, tan directa y honesta, me dejó sin aliento por un momento. Me olvidé de la bata que seguía sosteniendo contra mi pecho, del momento de vulnerabilidad en el que estábamos. Su mirada se cruzó con la mía, fija, sin titubeos, y sentí algo despertar en lo más profundo de mí, algo que no había sentido en años. Quizá deberías tocar la puerta la próxima vez, dije, intentando aligerar la situación con algo de humor. Él soltó una risa suave, cálida, casi baja. Anotado, respondió, antes de salir del cuarto y cerrar la puerta tras de sí. Me dejé caer en el borde de la cama, aún sujetando la bata con fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras mis pensamientos se agitaban entre la confusión y la culpa. ¿Qué acababa de suceder? Y lo más inquietante, ¿por qué me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en años? Lo más loco era que aquello apenas era el comienzo, podía sentirlo. La manera en que nos habíamos mirado, la tensión emocionante que había llenado el cuarto, ambos lo habíamos sentido, pero jamás podría haber imaginado lo que estaba por venir. El resto de la tarde pasó como en un sueño, aunque mi mente estaba lejos de estar tranquila. Me moví por la rutina diaria, doblar la ropa, ordenar la sala, preparar la cena. Pero una y otra vez mis pensamientos regresaban a Mateo y al momento cargado que habíamos compartido. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que no era más que un encuentro incómodo y pasajero. Sin embargo, la memoria de sus ojos, de cómo se habían detenido en mí por un instante demasiado largo, se negaba a desvanecerse. Cuando escuché el suave crujir de pasos bajando las escaleras, la casa ya estaba llena del aroma de pollo y verduras asadas. Estaba junto al mostrador de la cocina, fingiendo estar concentrada en picar perejil, aunque mi corazón se aceleró al escuchar que se acercaba. «Huele delicioso», dijo Mateo al entrar en la habitación. Su voz era casual, pero había una cierta vacilación en su andar, como si no supiera cómo manejar la distancia entre nosotros ahora. «Gracias», respondí, levantando la vista hacia él por un breve instante antes de volver mi atención a la tabla de cortar. «Espero que tengas hambre». «Siempre», contestó con una pequeña risa mientras se movía para sacar los platos del gabinete. Por un momento, el sonido de los platos, al chocar, llenó el silencio, anclándonos en lo cotidiano. Pero no podía ignorar la sensación de que el aire seguía cargado con el peso de lo ocurrido más temprano. Ambos sabíamos que algo había cambiado, que algo había comenzado. Al sentarnos a cenar, la conversación fue ligera. Habló de sus planes para encontrar trabajo tras graduarse, de los viejos amigos con los que había vuelto a reconectar desde que regresó. Asentía, haciendo preguntas de vez en cuando, pero mi mente seguía divagando. Me encontraba prestando más atención a la manera en que movía las manos, al sonido de su voz, al ocasional destello de sus ojos que se posaban en los míos. «Pareces distraída», dijo de repente, sacándome de mis pensamientos. Parpadeé, sorprendida. «¿Qué?» «Oh, no, solo estoy cansada, eso es todo». Inclinó ligeramente la cabeza, observándome con una expresión que me hizo sentir un nudo en el pecho. «Últimamente has estado diferente», dijo con cuidado. «¿Todo está bien?», dudé, sin saber cómo responder. La verdad era complicada, demasiado enredada en sentimientos que ni siquiera yo entendía del todo. «No es nada», respondí al final, obligándome a sonreír. «Lo de siempre. Adrián siempre está ocupado y la casa se siente. Bueno, ya sabes cómo es». Mateo asintió lentamente, bajando la mirada hacia su plato. «Sí, lo entiendo», dijo en voz baja. «Es raro tenerlo tan ausente todo el tiempo. Es como si estuviera aquí, pero no realmente». Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí, provocándome una punzada de tristeza que no esperaba. «Exacto», murmuré. «Ha sido así durante mucho tiempo». Por un momento, ambos nos quedamos en silencio, dejando que el peso de la comprensión compartida se asentara entre nosotros. Cuando finalmente levantó la mirada, había algo en sus ojos, quizá empatía o tal vez algo más profundo, algo que me hizo sentir vista de una manera que no había experimentado en años. «Hace años que no», dije, con un hilo de voz. «Oye», respondió Mateo suavemente, su tono cálido, «no tienes que cargar con todo tú sola, ¿sabes? Estoy aquí».
La sinceridad en sus palabras me tomó por sorpresa y sentí cómo mis defensas flaqueaban. Gracias, Mateo, contesté, apenas en un susurro. Significa mucho para mí. Él sonrió y por un instante la tensión se disipó. Terminamos de cenar en un silencio cómodo, con una conexión tácita que ninguno de los dos reconocía. Después de recoger la mesa y limpiar, él se dirigió a la sala mientras yo me quedaba ocupada ordenando la cocina, intentando alejar las emociones que comenzaban a enraizarse en mí. Más tarde, al subir las escaleras hacia mi habitación, me detuve frente a la puerta de su cuarto. La tenue luz de su lámpara de escritorio se filtraba al pasillo, y una parte de mí quiso tocar la puerta, cerrar la distancia entre nosotros, pero me obligué a continuar. Entré en mi habitación, cerrando la puerta con suavidad detrás de mí, y me dejé caer en la cama con un suspiro profundo. Me repetí que era solo soledad, un anhelo natural de conexión que cualquiera sentiría en mi situación. Sin embargo, en el fondo sabía que era algo más. La manera en que me miraba, cómo mi pulso se aceleraba en su presencia, no era algo que pudiera ignorar. Esa noche apenas dormí. Mis sueños estuvieron llenos de imágenes fragmentadas y emociones que me dejaron inquieta. Cuando finalmente desperté, los rayos del sol entrando por las persianas parecían intrusivos, como si quisieran revelar algo para lo que no estaba preparada. Me arrastré fuera de la cama, decidida a sacudirme el letargo, y me dirigí al baño para darme una ducha. Pero el agua caliente no logró despejar mi mente. Mientras el vapor me envolvía, una y otra vez se repetían en mi cabeza los eventos del día anterior. Cómo se había detenido en la puerta, la intensidad silenciosa en su mirada. Todo se sentía como un fuego lento que no podía apagar. Envuelta en una toalla, salí del baño hacia mi habitación, solo para detenerme en seco cuando la puerta se abrió con un crujido. Mi corazón saltó a mi garganta al ver a Mateo entrar con los ojos abiertos de sorpresa. Dios, lo siento, dijo rápidamente, girándose para irse. No sabía qué. Mateo, espera, solté sin pensar, antes de poder detenerme a mí misma. Él se detuvo con la mano todavía en el pomo de la puerta y se giró para mirarme. Sí. Las palabras se atoraron en mi garganta mientras permanecía allí, sujetando la toalla con fuerza. Mi mente buscaba algo que decir, pero lo único que podía sentir era la electricidad palpable entre nosotros. Yo empecé, pero mi voz se quebró. Su mirada se cruzó con la mía, fija e inquebrantable, y sentí que el mundo se inclinaba ligeramente fuera de su eje. Está bien, logré decir finalmente con la voz apenas audible. No tienes que irte. Él permaneció en el umbral, su mano todavía descansando en el pomo. El aire entre nosotros era denso, cargado con una tensión no dicha que ninguno parecía querer romper. Sus ojos bajaron por un breve segundo solo para regresar a los míos. Tragué saliva, ajustando el agarre en la toalla, pero no me moví. ¿Estás segura?, preguntó. Su voz suave pero impregnada de algo más profundo, algo que hizo que mi pulso se acelerara. Asentí, aunque el movimiento se sintió más instintivo que deliberado. Está bien, murmuré, obligándome a esbozar una pequeña sonrisa. Solo me asustaste, eso es todo. Él dio un paso cauteloso hacia adentro, dejando que la puerta se cerrara suavemente detrás de él. De verdad no quería interrumpir, dijo, su mirada fija en la mía como si buscara alguna señal de tranquilidad. Pensé que estarías abajo. Acababa de salir de la ducha, respondí, mi voz más firme ahora. No tienes que sentirte tan culpable. Soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca. Creo que ambos estamos un poco tensos. Eso era evidente. Cada respiración, cada movimiento, cada mirada fugaz estaba cargada de significado. Era consciente de lo cerca que estaba, del calor de su presencia irradiando hacia mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero no podía dar un paso atrás ni apartar la mirada. No quería interrumpir, repitió, esta vez en un tono más bajo. Solo quería saber cómo estabas. La sinceridad en sus palabras me tomó desprevenida, y por un momento sentí que las murallas que había construido cuidadosamente a mi alrededor se volvían frágiles. ¿Por qué?, pregunté finalmente, apenas logrando articular la palabra. Él titubeó, su expresión cambiando como si estuviera debatiendo si debía decir la verdad. «¿Por qué me importas?»,
dijo finalmente, su voz baja pero firme. Siempre haces todo por los demás y creo que nadie se detiene a preguntar cómo estás realmente. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Abrí la boca para responder, pero no encontré qué decir. La vulnerabilidad en su mirada era desconcertante y me di cuenta de cuánto anhelaba la atención plena de alguien que me viera por lo que soy y no solo por lo que podía ofrecer. Estoy bien, dije al final, aunque las palabras sonaron vacías. No quiero que te preocupes por mí. Pues lo hago, replicó él con sencillez, dando un paso más hacia mí. Mereces sentirte apreciada. La habitación se sentía terriblemente pequeña, el espacio entre nosotros encogiéndose hasta casi desaparecer. Apreté la toalla con más fuerza, pero no sirvió para calmar el torbellino de emociones que giraban dentro de mí. Quería protestar, marcar distancia, pero la verdad era que no quería que se fuera. No ahora, no nunca. Mateo, empecé a decir, pero su nombre apenas salió de mis labios antes de que él hablara de nuevo. No tienes que fingir que todo está bien todo el tiempo, dijo con suavidad, pero con determinación. Está bien dejar que alguien cuide de ti por una vez. Sentí un nudo en la garganta y lágrimas comenzaron a acumularse en las esquinas de mis ojos. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba de conexión hasta este momento. El peso de años de abandono, de mantener una fachada valiente, de repente se volvió insoportable. Parpadeé rápidamente, intentando contener las lágrimas, pero una logró escapar, deslizándose por mi mejilla. Mateo levantó la mano y, con el pulgar, limpió la lágrima de mi rostro. El gesto fue tan tierno, tan inesperado, que me dejó sin aliento por un momento. Su toque permaneció, sus dedos cálidos contra mi piel, y me encontré inclinándome hacia él sin darme cuenta. Gabriela, murmuró, apenas un susurro. El sonido de mi nombre en sus labios envió un escalofrío por mi espalda y sentí como mi determinación se desmoronaba. Su mano bajó a su costado, pero el vacío que dejó parecía un abismo que me atraía hacia él. No sé qué estamos haciendo, dije con la voz temblorosa. ¿Esto no está bien? Tal vez no, admitió sin apartar la mirada, pero se siente real. La honestidad en sus palabras era tan aterradora como embriagadora. Busqué en su rostro alguna señal, alguna razón para alejarme, pero lo único que encontré fue una apertura que hacía imposible retroceder. Lentamente, de manera vacilante, acercó su mano a la mía, sus dedos rozando los míos. No lo detuve. La toalla que llevaba puesta se sentía pesada como una barrera que ya no estaba segura de querer mantener. Dudé, mi mente inundada de razones para no cruzar esa línea, pero mi cuerpo se negó a escucharlas. En lugar de retroceder, me encontré dando un paso más cerca, cerrando por completo la distancia entre nosotros. Mateo, susurré, apenas audible. No respondió con palabras. En su lugar se inclinó, su aliento cálido contra mi piel. Pude sentir su vacilación, la pregunta silenciosa suspendida en el aire, y por un breve instante pensé en apartarme. Pero entonces sus labios rozaron los míos, tentativos y ligeros, y el mundo pareció inclinarse fuera de su eje. El beso fue suave al principio, apenas un susurro de contacto, pero encendió algo en mí que no podía contener. Mi mano libre encontró su camino hacia su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón bajo mi palma. Él me acercó más, sus manos firmes pero gentiles, y sentí cómo la toalla se aflojaba alrededor de mí. La realidad se desdibujó mientras el beso se profundizaba, cada movimiento más deliberado que el anterior. El calor de su cuerpo presionado contra el mío, la fuerza de sus brazos rodeándome, todo era abrumador y al mismo tiempo exactamente lo que había estado anhelando. Cada pensamiento, cada duda, cada miedo se desvaneció mientras me rendía al momento. Cada segundo me hundía más en algo que no podía ni quería detener. No podía explicarlo del todo, pero sabía que no quería que terminara. Sus labios eran suaves, pero seguros, y la manera en que me sostenía, cercano, pero con cuidado, hacía que mi pulso se acelerara. Por un momento parecía que las paredes a nuestro alrededor desaparecían, dejando solo la conexión eléctrica que compartíamos. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos buscaron los míos, como si necesitaran asegurarse de que aquello no era un sueño.
Pude ver las mismas preguntas reflejadas en su mirada que estaban dando vueltas en mi mente, qué estábamos haciendo, cómo habíamos llegado hasta aquí, y sobre todo porque, a pesar de todas las razones lógicas que me gritaban detenerme, resultaba tan imposible soltarlo. Yo empecé, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué podía decir que tuviera sentido? ¿Qué pudiera deshacer la chispa que había prendido entre nosotros? No tienes que decir nada, dijo Mateo con suavidad, su voz firme a pesar del rubor en sus mejillas. Podemos parar si quieres. Dudé. Mi corazón latía tan fuerte que parecía el único sonido en la habitación. Mi mente me gritaba que retrocediera, que pusiera distancia antes de caer más profundo, pero mi cuerpo me traicionó. No me moví, no hablé. Simplemente me quedé allí, atrapada en su mirada, con el pecho subiendo y bajando con cada respiración superficial. No sé lo que quiero, admití al final, dejando que las palabras salieran antes de poder detenerlas. Todo se siente complicado. No tiene que serlo, replicó él, dando un paso más cerca. Su voz era calmada, pero sus ojos reflejaban una urgencia, una súplica silenciosa que me hizo estremecer. No tienes que resolverlo todo ahora. Quería creerle, perderme en la simplicidad de sus palabras, pero el peso de lo que estábamos haciendo, de los límites que estábamos cruzando, presionaba contra mi pecho. Esto no es justo para ti. Susurré, apenas capaz de mirarlo a los ojos. Gabriela, dijo, su tono firme pero gentil, no soy un niño, sé lo que estoy haciendo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiándome de una manera que me dejó sin aliento. No estaba equivocado, ya no era un niño, era un hombre seguro y confiado. Sin embargo, la vulnerabilidad en su expresión me recordó al muchacho que había visto crecer. Esa mezcla de fortaleza y ternura hacía que resistirme a él fuera casi imposible. Sin pensar, levanté la mano, mis dedos rozando su mejilla. Se inclinó hacia mi toque, cerrando los ojos por un momento antes de encontrarse con mi mirada nuevamente. «Dime qué estás pensando», susurró, su voz apenas audible. «Tengo miedo», admití, sorprendida por la honestidad de mis palabras. Miedo de lo que esto significa, miedo de lo que pasará si no nos detenemos. Su mano encontró la mía, su toque cálido y firme. «No tienes que tener miedo», dijo, su mirada fija en la mía. «Estoy aquí, no voy a ninguna parte». Su seguridad me envió una ola de alivio, aunque no calmó la tormenta de emociones que giraban dentro de mí. «No se trata solo de mí», dije, con la voz temblorosa. «Hay tantas personas que podrían salir lastimadas». «Lo sé», respondió, mientras su pulgar acariciaba suavemente mi mano. «Pero ahora mismo solo somos tú y yo, nada más importa». Sus palabras eran embriagadoras y por un momento me permití creerlas, hundirme en la calidez de su presencia, en la seguridad de su toque. Lentamente se inclinó de nuevo, sus labios rozando los míos con una ternura que me hizo doler el corazón. Respondí instintivamente, mi cuerpo acercándose al suyo como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. La toalla cayó de mis manos, formando un charco a mis pies, pero no me importó. Lo único que importaba era cómo sus manos se movían hacia mi cintura, acercándome más a él, cómo sus labios presionaban los míos con una intensidad creciente. Cada toque, cada beso, cada respiración compartida era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, perdidos el uno en el otro, antes de que me guiara hacia la cama. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por la intensidad del momento. Mientras nos hundíamos en el colchón, sus manos trazaron la curva de mi espalda, su toque encendiendo mi piel. «Esto se siente», empecé, mi voz temblando mientras sus labios recorrían mi clavícula. «Se siente bien», terminó él, su voz ronca y baja. «Se siente bien». No tuve fuerzas para discutir, ni siquiera lo deseaba. Todo lo que quería era permanecer en este momento, perderme en la pasión que había estado enterrada por demasiado tiempo. Sus manos exploraban mi cuerpo con una mezcla de confianza y cuidado, cada caricia enviando oleadas de placer a través de mí. Mientras enredaba mis dedos en su cabello, acercándolo más, me di cuenta de lo hambrienta que estaba de intimidad, de conexión. Esto no se trataba solo de deseo, era sobre sentirme viva otra vez, de ser vista y deseada de una manera que no había experimentado en años. En ese momento, las consecuencias dejaron de importarme. Lo único que importaba era él,
Intenté concentrarme en el momento, perderme en la forma en que su toque enviaba escalofríos por mi espalda, pero el peso de todo lo que implicaba seguía acechando en los bordes de mis pensamientos. Las barreras que estábamos cruzando se sentían a la vez terriblemente lejanas y dolorosamente cercanas. Cada instinto me decía que me detuviera, que pusiera un alto antes de llegar demasiado lejos, pero sus manos, sus labios y sus suaves palabras de consuelo lo hacían imposible. Esto no se siente real, susurré con voz temblorosa mientras sus labios se deslizaban hacia mi hombro. Es real, respondió con firmeza, su voz segura y serena. Su certeza debería haberme calmado, pero solo intensificó el conflicto en mi interior. Mateo, murmuré, mis manos apoyándose en su pecho mientras intentaba controlar mi respiración. Vamos a arrepentirnos de esto. Él se apartó lo justo para mirarme a los ojos, su expresión honesta e inquebrantable. ¿Lo lamentas ahora?, preguntó suavemente. Dudé, sintiendo el peso de su pregunta sobre mí. No, admití, dejando que la verdad se escapara antes de poder detenerla. Entonces no pienses en nada más, dijo, tomando mi rostro entre sus manos mientras su pulgar acariciaba suavemente mi piel. Solo quédate aquí conmigo. Sus palabras eran desconcertantes y sentí cómo mis defensas se derrumbaban bajo la intensidad de su mirada. No supe cómo responder, así que no lo hice. En lugar de eso me dejé llevar inclinándome hacia él, permitiendo que el momento me envolviera, permitiendo que me sostuviera como si fuera lo único que importaba en el mundo. Cuando sus labios encontraron los míos de nuevo, las últimas dudas que quedaban se desvanecieron. El beso fue más profundo esta vez, más urgente, más deliberado. Sus manos se deslizaron hasta la curva de mi espalda, acercándome más a él, y sentí la fuerza de sus brazos mientras me guiaba suavemente hacia la cama. El mundo exterior se desdibujó, reemplazado por la intensidad de su toque. «Eres hermosa», murmuró contra mis labios, la sinceridad en su voz haciendo que mi corazón doliera. Quise decirle que estaba equivocado, que hacía años que no me sentía hermosa, pero la forma en que me miraba hacía imposible discutirlo. En sus ojos vi algo que no había visto en tanto tiempo. Deseo, sí, pero también admiración, respeto e incluso amor. Era abrumador y sentí cómo las lágrimas picaban en mis ojos sin saber exactamente por qué. Mateo, susurré, mi voz quebrándose mientras enredaba mis dedos en su cabello. Es perfecto, completó él por mí, dejando que sus labios recorrieran mi clavícula. Tú eres perfecta. Sus palabras hicieron que mi pecho se apretara y mis manos temblaron mientras se apoyaban en sus hombros. Quería creerle, perderme en la seguridad de su abrazo, pero la realidad de lo que estábamos haciendo seguía pesando en los bordes de mi mente. No deberíamos, empecé, pero me silenció con un beso, sus manos sosteniendo mi rostro como si quisiera tranquilizarme. No pienses en lo que deberíamos o no deberíamos hacer, dijo suavemente, apoyando su frente contra la mía. Solo piensa en lo que sentimos ahora. Sus palabras eran embriagadoras, y sentí cómo mi determinación se debilitaba aún más. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada me arrastraba más profundamente a un lugar del que no estaba segura de querer escapar, y sin embargo no quería escapar. No ahora, no cuando él me hacía sentir tan viva, tan vista, tan deseada. Mientras nos movíamos juntos, con nuestros cuerpos entrelazados, sentí una libertad que no había experimentado en años. Era como si todo peso, toda preocupación, toda expectativa se desvaneciera, dejando solo la conexión cruda y sin filtros entre nosotros. Sus manos exploraron cada curva, cada rincón de mí, y sentí cómo mi cuerpo respondía con un hambre que incluso a mí me sorprendía. «Eres increíble», murmuró con voz ronca, mientras me acercaba más a él. «He deseado esto, te he deseado, por tanto tiempo». Su confesión me atravesó como un rayo, haciendo que mi respiración se detuviera mientras encontraba su mirada. «Mateo», empecé, pero las palabras se perdieron cuando capturó mis labios en otro beso ardiente. El resto del mundo desapareció mientras nos perdíamos el uno en el otro. Cada toque, cada beso, cada aliento compartido era como una chispa que encendía algo profundo dentro de mí. Era embriagador, abrumador y completamente absorbente. No puedo contarte todo, pero sí puedo decirte que seguimos adelante, más allá de lo que alguna vez imaginé. Sin embargo, justo cuando el momento alcanzaba su punto más intenso,
Un sonido rompió el hechizo, un golpe firme e inconfundible en la puerta. Mi corazón se detuvo y sentí cómo Mateo se tensaba a mi lado. Gabriela, la voz de Adrián llamó desde el otro lado de la puerta con un tono casual pero curioso. ¿Estás ahí? El pánico me invadió y me incorporé rápidamente, sujetando la sábana con fuerza alrededor de mí. Mateo se quedó congelado, con los ojos abiertos por la alarma. Dios mío, susurré, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Adrián podía oírlo, y al mismo tiempo temía que hubiera escuchado algo más hacía unos momentos. Relájate, dijo Mateo rápidamente, en voz baja, mientras recogía su camisa del suelo. Solo mantente tranquila. ¿Tranquila? Respondí en un susurro lleno de ansiedad. Está justo afuera. Gabriela, llamó Adrián de nuevo. El sonido del picaporte girando envió una nueva ola de pánico a través de mí. Un segundo, grité, intentando que mi voz sonara lo más casual posible mientras el nerviosismo me invadía. Mateo se puso los jeans apresuradamente mientras yo intentaba recomponerme. La habitación se sentía sofocante ahora, con el aire cargado por el peso de lo que acababa de ocurrir. Cuando los pasos de Adrián finalmente se alejaron de la puerta, solté un suspiro tembloroso, pero la tensión entre Mateo y yo permaneció. «Esto es malo», murmuré, con las manos temblorosas mientras apretaba la sábana alrededor de mí. «Estaremos bien», dijo Mateo, su voz firme a pesar del caos. «Solo tenemos que ser cuidadosos». El picaporte volvió a girar, esta vez con más fuerza, y la voz de Adrián resonó nuevamente desde el pasillo. «¿Estás segura de que todo está bien?» Mi corazón latía con fuerza, y mi respiración era cada vez más superficial, mientras la realidad de la situación me abrumaba. Mateo, manteniendo la calma, se puso su camisa con movimientos rápidos pero cuidadosos. Su compostura debería haberme tranquilizado, pero solo intensificó la desesperación que sentía. «Saldré enseguida», dije, esforzándome por sonar normal mientras mi voz traicionaba la tensión que sentía. Con un vistazo hacia Mateo, le susurré, «Tienes que irte». Él asintió, entendiendo la urgencia en mi tono, y sin decir una palabra se dirigió hacia la ventana. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, pero la idea de que saliera así, como un secreto culpable, me provocó una punzada de arrepentimiento. Sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. «Ten cuidado», le susurré mientras abría la ventana. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante. «Lo haré», respondió con voz firme, a pesar del caos. «Hablaremos después». Y con eso desapareció en la noche mientras la ventana se cerraba tras él. Me quedé inmóvil por un momento, la habitación sumida en un silencio inquietante, excepto por el latido ensordecedor de mi corazón. Respiré profundamente, obligándome a calmar mis manos temblorosas, y caminé hacia la puerta. Al abrirla, Adrián estaba del otro lado, con el ceño fruncido y una expresión de preocupación. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus ojos recorriendo mi rostro. «¿Llevas un rato aquí?» Solo estaba acostada. Mentí, mi voz temblando ligeramente. No me sentía bien. Su expresión se suavizó, y su preocupación era evidente mientras daba un paso más cerca. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» «No, estoy bien», respondí rápidamente, dando un paso hacia atrás para crear algo de distancia. «Creo que solo tengo dolor de cabeza. Necesito un poco de agua». Él asintió, aunque su mirada permaneció en mí un momento más de lo que me resultaba cómodo. «Te traeré un vaso de agua», dijo, girándose hacia las escaleras. Tan pronto como desapareció por el pasillo, solté un suspiro tembloroso, apoyándome en el marco de la puerta para sostenerme. La habitación ahora se sentía demasiado silenciosa, y el peso de lo que había sucedido me aplastaba como una ola. Mi mente corría con 1000 pensamientos, cada uno más caótico que el anterior. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había dejado que llegara tan lejos? Cuando Adrián regresó con un vaso de agua, todavía intentaba encontrar respuestas. Había logrado recomponerme, aunque mi corazón seguía sintiéndose como si estuviera atrapado en mi garganta. Tomé el vaso de agua que Adrián me ofreció con una pequeña sonrisa y murmuré un agradecimiento mientras él me observaba con una preocupación silenciosa. «¿Has estado estresada?», dijo suavemente. La ironía de su comentario no pasó desapercibida para mí, y forcé otra sonrisa mientras bebía un sorbo de agua. «No es nada», respondí, dejando el vaso en la mesita de noche,
Solo necesito descansar un poco. Él asintió, inclinándose para darme un beso en la frente. El gesto era familiar, reconfortante, pero al mismo tiempo se sentía distante, como una sombra de lo que alguna vez fue. «Te dejaré dormir», dijo, dejando su mano sobre mi hombro por un instante antes de girarse y salir de la habitación. El clic de la puerta al cerrarse resonó en el silencio y me dejé caer sobre la cama, con la cabeza entre las manos. El peso de mis acciones se volvió insoportable, el entusiasmo del momento reemplazado por una culpa que amenazaba con consumirlo todo. Pensé en Mateo, en la manera en que me había mirado, en cómo su toque me había hecho sentir viva nuevamente. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué pasaría después? Los días que siguieron fueron un borrón de conversaciones a medias y miradas furtivas. Mateo y yo evitábamos quedarnos solos, pero la tensión entre nosotros era palpable, aunque ninguno la mencionara. Adrián, ajeno a todo, seguía enfocado en su trabajo, como siempre, pero yo no podía deshacerme de la sensación de que las paredes se cerraban a mi alrededor. Una noche, cuando la casa estaba en completo silencio, me encontré de pie frente a la puerta de Mateo, con la mano suspendida sobre el picaporte. La necesidad de verlo, de hablar con él, era abrumadora, pero dudé, atrapada en una maraña de miedo y anhelo. Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió, y allí estaba él, con una mezcla de sorpresa y algo más suave en su expresión. «Gabriela», dijo en voz baja, su tono cálido y cargado de una intensidad que me hizo doler el pecho. «Yo necesitaba hablar», dije con voz temblorosa. Sobre todo esto, él asintió, apartándose para dejarme pasar. La habitación estaba tenuemente iluminada, con la luz suave de su lámpara de escritorio proyectando sombras en las paredes. Me quedé de pie en el centro de la habitación, incómoda, sin saber por dónde empezar. «No puedo dejar de pensar en lo que pasó», admití al fin, con las manos nerviosas retorciéndose frente a mí, y no sé qué hacer. «Yo tampoco puedo dejar de pensar en ello», respondió, su mirada firme mientras se acercaba. «Pero no me arrepiento». Sus palabras me estremecieron, y sentí las lágrimas arder en mis ojos. «Mateo, esto es tan complicado. Adrián es tu padre». «Lo sé», dijo suavemente, extendiendo su mano para rozar la mía, «y odio que esto te haga daño, pero no puedo fingir que no siento esto». La honestidad en su voz rompió algo dentro de mí, y sentí cómo mi determinación se tambaleaba. «Esto no puede volver a suceder», dije, aunque las palabras sonaban huecas. «No podemos seguir haciendo esto». «Lo sé», repitió, su expresión reflejando un dolor que me resultaba difícil de soportar. «Pero eso no cambia lo que siento». El silencio entre nosotros era pesado, cargado con todo lo que no podíamos decir. Y, sin embargo, cuando dio otro paso hacia mí, con su mano rozando mi mejilla, sentí de nuevo esa atracción magnética, esa fuerza que nos había unido desde el principio. «Solo quiero que seas feliz», dijo, su voz apenas un susurro, «incluso si no es conmigo». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, y las lágrimas cayeron de mis ojos mientras lo miraba. «Mateo». Antes de que pudiera decir algo más, me besó nuevamente. El gesto fue suave, cargado de todas las emociones no dichas que habían estado acumulándose entre nosotros. Por un momento me permití hundirme en ello, sentir esa conexión cruda y sin filtros que nos había llevado hasta aquí. Cuando finalmente nos separamos, supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Las líneas que habíamos cruzado no podían deshacerse, y el camino por delante se veía terriblemente incierto. Pero en ese instante no podía obligarme a arrepentirme de nada. Ahora, a veces me pregunto si debería sentir arrepentimiento. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que debería contarle todo a Adrián? Déjame tu opinión en los comentarios, realmente me ayudaría mucho.